me podría avisar si ven la presentación? Sí, doctor, se ve. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hoy vamos a continuar el tema que habíamos abordado en la clase anterior y corresponde al tema de tanatología, ¿no? Y como tanatología habíamos definido que era el estudio de la muerte y las consecuencias y otros aspectos vinculados a la misma. Y es en ese sentido que hoy vamos a tocar este tema de los fenómenos cadavéricos, sin no descuidándonos de aquella del primer análisis que hicimos respecto a este fenómeno llamado muerte y que además lo habíamos considerado como un proceso, ¿no es cierto? No como un estado precisamente, porque recuerden ustedes que durante toda la vida los sistemas del organismo humano pues poseen distintas capacidades para mantener los tejidos en un nivel adecuado de funcionamiento. Y dentro de esas principales funciones están el de las células, ¿no es cierto? Que después de cumplir su función metabólica, eliminan desechos resultantes precisamente a través de este mecanismo. Y recuerden también que tenemos millones de células que componen los tejidos y estas actúan como una especie de fábricas, ¿no? Que a partir de materias primas como ser el oxígeno y los alimentos o los nutrientes producen energía cinética, calórica y también eléctrica. Y los productos de desecho, que en realidad son tóxicos o inútiles, o sea que ya no sirven, deben ser evacuados definitivamente por los medios que nosotros ya sabemos. Y pues estos aspectos, con la muerte, pues cesan estas funciones básicas. Y decíamos también que las distintas células, según sus componentes, algunas son más resistentes a esta ausencia de nutrientes, o sea, a la falta de oxígeno y nutrientes. Y por lo tanto no cesan bruscamente. Por eso que hablamos de un proceso. Pues el cuerpo humano pierde la capacidad de defenderse contra las agresiones del medio externo y bueno, sobre eso sobrevienen ya enzimas, bacterias y que contribuyen a la autodestrucción en realidad. Todos estos fenómenos pues suceden en el transcurso del tiempo con algún cierto tipo de orden, ¿no es cierto? Modificado por factores generalmente ambientales como la temperatura, el grado de la humedad, la flora y fauna del lugar, por ejemplo, y muchos otros aspectos. No es lo mismo encontrar un cadáver en un medio caluroso y húmedo a un lugar seco y frío, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso ya nos dice cuál va a ser el nivel de conservación entre uno y otro. Por lo tanto, el examen cuidadoso y la evaluación de estos fenómenos cadavéricos nos van a permitir deducir de alguna manera con cierta aproximación la data de la muerte y probablemente reconstruir cronológicamente las circunstancias que han rodeado este fenómeno, ¿verdad? Entonces, esos son algunos elementos básicos para estudiar ahora los fenómenos cadavéricos, pero a manera de resumen, ¿no? Dentro de entonces, como fenómenos cadavéricos vamos a entender a todas las modificaciones, tanto físicas, químicas y biológicas, que suceden en el cadáver, o sea, que ocurren en el cadáver desde el comienzo de la muerte. Y en en este rubro se evidencian pues algunos signos que debidamente comprobados y analizados podrían ser de gran utilidad para la reconstrucción cronológica de los hechos.
especialmente, como dijimos ya en la clase anterior, en los casos de muerte sospechosa o muerte violenta, y de este modo establecer la data aproximada de la muerte. Entonces, en la evolución de los fenómenos cadavéricos se distinguen varias etapas, ¿no? Y así tenemos los fenómenos cadavéricos inmediatos, los fenómenos cadavéricos mediatos o consecutivos y los fenómenos tardíos o transformativos, como ser la putrefacción y conservación. Estas conservaciones pueden ser naturales y también pueden ser artificiales, así por ejemplo la momificación, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son los que interesan saber para tener una descripción clara de todo lo que pudiera haber acontecido antes de los hallazgos, precisamente, o antes de que se hagan los exámenes correspondientes. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas. Veamos primero los fenómenos cadavéricos inmediatos. Dentro de los inmediatos, pues, podríamos decir que estos fenómenos se producen al extinguirse las grandes funciones vitales, ¿no? Y correspondiendo fundamentalmente al cese de la actividad del sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Pues estos apreciables, digamos, a través de algunos signos. A estos signos también se los denomina signos negativos de la vida, ¿verdad? Ahora bien, el cese de las funciones del sistema nervioso, como ser la ausencia de conciencia, la ausencia de motilidad, la sensibilidad y el reflejo, ¿no es cierto?, son los que diferencian entre uno y otro. En cambio, en el cese de las funciones respiratorias, estaríamos entendiendo la ausencia de los movimientos respiratorios, ¿no es cierto?, que se pueden detectar a la simple observación o con el apoyo y el uso de algunos instrumentos que también son de uso médico. Y el otro sería el cese de las funciones cardiovasculares, que se refieren a la ausencia de la actividad cardíaca o circulatoria, ¿verdad? Entonces, pues de este modo estaríamos teniendo estas connotaciones básicas de cada una de ellas. Ahora, podemos ir describiendo además un poco más a mayor detalle, pero fíjense que estos aspectos pues son muy básicos, digamos, al momento de relevar como un aspecto signológico del cese del sistema nervioso. La pérdida de conciencia quiere decir que el sujeto o el cadáver pues no tiene conciencia, ¿no es cierto? No puede hacer uso de la misma, por lo tanto no puede responder a a las pruebas conducentes a la misma. Por otro lado, el otro punto es la pérdida de los reflejos. La pérdida de los reflejos de igual manera, pues generalmente le suben un miembro, de un miembro superior o el miembro inferior y deja caer, o sea, como si no tuviera absolutamente ninguna función nerviosa al respecto, como para contener una caída, por ejemplo. Entonces, esta pérdida de reflejos se la hace de esa manera, pero fundamentalmente a los reflejos fóticos, ¿no? Que es uno de los aspectos que se utilizan para este componente. Luego, la flacidez muscular, ¿no es cierto?, está vinculada a las anteriores, porque un músculo que no tiene función nerviosa, ¿no es cierto?, quiere decir que no puede realizar ningún movimiento, y a los movimientos forzados que hace el médico tampoco responden directamente, ¿no? Y por otro lado, también se entiende este otro término de la relajación de esfínteres, que es característico también
encontrar en el cadáver con estos signos que prácticamente nos conducen o nos refieren. Pero, de todas maneras, solamente hacer el análisis o la comprobación de la ausencia de la función del sistema nervioso sería insuficiente. Hay que tocar los otros aspectos más que habíamos mencionado anteriormente. Entre ellas tenemos la ausencia de los latidos cardíacos, la ausencia del pulso, y el pulso se llega a comprobar a nivel carotidio, ¿no es cierto?, en las arterias carótidas fundamentalmente, o las radiales, que son las que utilizamos con mayor frecuencia. Y la ausencia de la circulación sanguínea también, para comprobar ese signo, pueden utilizarse distintas pruebas. Una de ellas es eh, la prueba de ICAR, ¿no? En realidad que consiste mediante la inyección endovenosa de fluoresceína, ¿no es cierto?, de 5 gramos en 50 cc de agua destilada, generalmente. Y esta prueba de ICAR, pues, se demuestra una vez inyectada esta sustancia, a los pocos segundos se llegan a colorear de verde esmeralda, principalmente la esclerótica, y luego las mucosas se pintan de color amarillo. Eso nos indicaría que existe circulación, pero si esta coloración aparece tardíamente, después de los 20 minutos o más, esta ya no se debe a una circulación activa, sino a un transporte pasivo de la sustancia. Pero la coloración en este caso ya no es intensa, ¿no es cierto?, como en el caso positivo. Entonces existen otras pruebas más, pero esta es la que se utilizaba. En la actualidad, pues ya se desechan este tipo de pruebas, sino se va directamente al electroencefalograma plano, ¿no? Pero no siempre está disponible, por lo tanto, estos aspectos o la comprobación de los signos vitales sigue siendo importante. Asimismo, en todo lo referente al sistema respiratorio, uno de los aspectos a comprobar es la inmovilidad o la inamovilidad torácica, o sea, los movimientos respiratorios. Pero a veces eso podía quedar muy difícil de comprobarse, ¿no? Pero la ausencia de la respiración también se puede probar mediante el signo del espejo o la prueba del espejo. O sea, cuando uno aproxima un espejo cerca a la boca o la nariz, ¿no es cierto? Cuando existe todavía transporte de aire, puede empañarse el espejo, y este es un signo también importante que se utilizaba y se sigue utilizando. Y en alguna oportunidad se utilizan también pedazos de algodón, o sea, unas mechitas de algodón, que al momento de aproximar a nivel de las fosas nasales, esta adquiría un movimiento tanto correspondiente a la expiración como a la inspiración. Bueno, estos son los aspectos básicos que uno debe probar a veces en el lugar de los hechos, ¿no? En un accidente, etcétera, con todos estos recursos posibles a poder comprobar. Eso corresponde a los fenómenos inmediatos, ¿no? Ahora, dentro de los fenómenos consecutivos o los fenómenos mediatos, también llamados signos positivos, en ellas podemos reconocer los medios, los fenómenos físicos, químicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vayamos a ver primero los fenómenos físicos. Dentro de los fenómenos físicos, o también llamados signos positivos de la muerte, pues aparecen en el cadáver después de la muerte, se supone. Y uno de los aspectos importantes es el enfriamiento. Luego vamos a hablar de la deshidratación y luego las livideces cadavéricas. En el enfriamiento, pues la temperatura normal del ser humano siempre gira en torno a los 36 grados centígrados. Eso lo sabemos como norma.
La muerte determina un enfriamiento progresivo y decreciente debido al cese de la capacidad para producir y conservar el calor. O sea que aquí entendemos dos cosas: producir calor y conservar calor proveniente del metabolismo celular. Entonces, se entiende que después de la muerte la temperatura desciende en 1 grado centígrado por cada hora que pasa. Y aproximadamente se llega a nivelar, o sea, dentro de las o a partir de las 24 horas, con la temperatura del medio ambiente. Este detalle, pues, hace necesario de que una vez que se tenga el cadáver, haya que tomar la temperatura, ¿verdad? Ahora bien, antes de entrar a ese detalle, el curso del enfriamiento depende de varios aspectos. Uno, las características del sitio del suceso o del lugar en que se encuentra el cadáver. Puede ser que se encuentre en un domicilio, en una habitación, en un jardín o a campo abierto, en la calle, etcétera. Estos aspectos van a definir la diferencia también en el proceso del enfriamiento. Por otro lado, la presencia o la ausencia de vestimentas es diferente a que una persona, a un cadáver se encuentre con su ropa abrigada, digamos, u otros con ropa más delgada, ¿no es cierto? O finalmente sin ropa. Entonces, este tipo de aspectos o también otras cubiertas naturales que podrían existir podrían definir también las diferencias. Así también la contextura del ser humano, en este caso que se encuentra en estado de cadáver. ¿Cómo ser el espesor del panículo adiposo? Mientras mayor sea este, más lento va a ser el enfriamiento, porque el panículo adiposo funciona como una especie de aislante. Por lo tanto, se llega a retardar el proceso de enfriamiento. Otro de los aspectos conocidos también son las enfermedades previas a la muerte. Pero estas enfermedades que han transcurrido en la última fase con hipertermia, ¿no? Por lo tanto, la temperatura del cadáver es mayor, pues, al iniciarse el enfriamiento, ¿verdad? Este es un aspecto que hay que considerar. Pero también la temperatura ambiental. Es diferente a que encontremos un cadáver en un lugar cálido, ¿no es cierto? O en un lugar frío. En todo caso, el proceso en un lugar cálido seguramente va a ser más retardado el proceso del enfriamiento que en un lugar frío, ¿verdad? Entonces, como sabemos que en última instancia se va a equilibrar la temperatura corporal con la temperatura ambiental y estos procesos también tienen algunas diferencias. Por otro lado, también habíamos mencionado que la humedad actuaba fundamentalmente en el proceso de el enfriamiento. La humedad ambiental elevada, por ejemplo, retarda el enfriamiento. En cambio, en lugares secos y fríos se acelera el enfriamiento. Ahora bien, dijimos que tenemos que probar para saber la data, ¿no es cierto?, con este proceso del descenso de la temperatura, la comprobación de la temperatura rectal. Entonces, la temperatura rectal inferior a los 20 grados centígrados es signo seguro de muerte. Por este aspecto es importante iniciar la comprobación de la temperatura rectal en el sitio del suceso siempre. Por estos aspectos, el enfriamiento es un signo físico, por lo que acabamos de mencionar,
irregular, no es uniforme, por estos aspectos y estas variables que intervienen. Por lo tanto, está sujeto a esas variaciones dependientes del cadáver y también del medio ambiente en que se encuentra, ¿verdad? Pues en general la temperatura interna del cadáver desciende en tierra en 1 °C cada hora, como habíamos mencionado, y durante las primeras 12 horas en medio centímetro, o si también en el agua, y logrando equilibrarse esta temperatura a las 24 horas, como ya habíamos dicho anteriormente. Y las variaciones, pues, también están vinculados con el biotipo, ¿no es cierto? Cuando hablamos del tejido adiposo. También es importante reflejar la edad, ¿no? Se indica que los adultos mayores y los niños enfrían más rápidamente que las personas jóvenes, ¿no? La cantidad de la masa corporal expuesta también. El cadáver vestido o en ataúd, pues se enfría más lentamente, ¿no? Por razonamiento lógico, ¿verdad? Y en casos de las enfermedades previas que transcurren con hipertermia, también sufren ese tipo de variaciones. Ahora, la temperatura interna, o sea, la temperatura rectal, debe ser determinada con un termómetro especial, ¿no es cierto? Y no es con el otro termómetro clínico que nosotros habíamos utilizado, ¿no es cierto? ¿Y por qué no sería factible utilizar un termómetro clínico? Porque esta pues no va a medir temperaturas inferiores a los 35 grados centígrados, ¿no? Eso es básico entender. Por tanto, los factores ambientales pues son la temperatura, la humedad, el calor y la humedad, etcétera, que van a retardar el proceso del enfriamiento. El siguiente punto se refiere a la deshidratación. ¿Se acuerdan de algunas lesiones en lesionología? En esa parte de lesionología habíamos hablado de las erosiones, a diferencia de las escoriaciones. ¿Se acuerdan? Pues estas erosiones o también apergaminamiento se diferencia por este aspecto. Y les dije cuando estábamos avanzando ese tema. En las lesiones, las escoriaciones es un desprendimiento de la capa córnea de la piel, ¿verdad? Pues esas o características similares se presentan en un cadáver. Pero al analizar el cadáver no podíamos decir que fuera una escoriación, sino estas características del proceso de deshidratación, ¿no es cierto?, se presentan en la piel, en el cadáver, por este fenómeno de la deshidratación. Y se llama apergaminamiento cadavérico. Fíjense que son parecidos hasta en los términos, ¿no? Pues por este proceso, ¿no es cierto?, de deshidratación, se forman una especie de ampollas y luego se llegan a abrir, a exteriorizar y quedan a los bordes capa córnea de la piel, precisamente, a manera de un pergamino. Y una persona no experimentada en el asunto podría calificar como una lesión vital, y no lo es. Esta es una lesión, no es una lesión, sino es un fenómeno cadavérico, más bien el apergaminamiento cadavérico. Entonces, esa sería una de las diferencias, ¿verdad? Para comenzar. En síntesis, diríamos que la deshidratación es la pérdida de agua por evaporación. Y esta se traduce en la pérdida del peso, especialmente en los lactantes, donde la proporción, ¿no es cierto?, de líquidos es mayor.
pues sus tejidos contienen un alto porcentaje de agua, ¿no? Y por ese mismo hecho existe una pérdida de peso radical. La deshidratación contribuye a la aparición de los fenómenos cadavéricos oculares. Y esta se caracteriza, por ejemplo, con el hundimiento del globo ocular y también la opacidad de la córnea. Y, y otra característica es la mancha negra esclerótica que aparece en el ángulo externo del ojo, precisamente por la desecación de la esclerótica, ¿no? Que se vuelve transparente y permite visualizar además todas las capas subyacentes, ¿no? Y de ese modo se ve de color oscuro. El apergaminamiento, como dije hace un momento, generalmente se presentan en las zonas en que la epidermis ha sido destruida, ¿no? Ahora bien, si la desecación, entonces, de los tejidos y las vísceras es rápida y es extensa, se produce la momificación. Pero en los ahogados, ¿no es cierto?, se observa lo contrario de la deshidratación, pues el cadáver aumenta su peso en aproximadamente un 14%, desde el 9º día hasta el 14º día aproximadamente. Y del 14º hasta el 15º, ¿no es cierto?, aproximadamente llegan a perder más kilos, o entre 3 y 4 kilos, y aumenta de nuevo el momento de la descomposición, ¿no? Bueno, todo eso es un proceso que se va generando permanentemente. Pero hay otro aspecto también que lo vamos a ver en el proceso de conservación, en los fenómenos tardíos. Cuando el cadáver se encuentra sumergido en agua, ¿no es cierto?, se produce el otro proceso llamado saponificación, o sea, a través de los jabones amoniacales, ¿no? A eso se llama adiposira, que lo vamos a reflejar posteriormente. Bueno, y luego nos toca hablar de las famosas livideces cadavéricas. ¿Qué son las livideces cadavéricas? También se llaman manchas de posición. Después de la muerte, la sangre permanece líquida por el efecto fibrinolítico y por supuesto, es movilizada por acción de la gravedad, ¿no es cierto?, dentro de los vasos sanguíneos hasta las partes más declives del cuerpo. Ese es el fundamento de las livideces cadavéricas. Quiere decir que existe por efecto de la gravedad el transporte sanguíneo, o sea, de las partes más externas, ¿no es cierto?, hasta las zonas más declives en lo posible, por efectos de la gravedad. Por lo tanto, desciende en las partes inferiores, si vale el término. La lividez cadavérica se va a evidenciar mediante la coloración rojiza a violácea que toma la piel en los sitios declives por dilatación e ingurgitación de los vasos sanguíneos. Pero también las livideces de los órganos y las vísceras se denominan hipostasia o hipostasis y se sitúan igualmente en las partes más declives, ¿no es cierto? Podemos encontrar, por lo tanto, hipostasis cadavéricas en los pulmones, en el hígado, en el vaso, etc. Este aspecto es importante. Ahora, no solamente se trata de identificar este proceso como tal, sino fundamentalmente la localización de las livideces cadavéricas. Y esta está determinada pues por la posición del cuerpo después de la muerte. Siempre que esta posición sea invariable, al menos durante 3 horas, por ejemplo, a ver, el cadáver en decúbito ventral, las livideces pues van a aparecer siempre en el plano anterior. En un cadáver suspendido,
el efecto gravitacional dirige la sangre hacia las extremidades más distales, ¿no es cierto? Pero otro aspecto importante es que no se llegan a formar en las zonas comprimidas. Por ejemplo, cuando uno utiliza un cinturón, un sostenes, ligas, etcétera, todo elemento que comprima sobre la piel, ¿no es cierto? En esos lugares no se va a formar livideces. ¿Por qué motivos? Claro, porque va a estar interrumpido la circulación pasiva, ¿no es cierto? Ese aspecto del depósito de la sangre por la gravedad, ¿no es cierto? No va a tener la fuerza necesaria como para poder eh, eh, ¿qué les digo? Afectar, digamos, estas zonas comprimidas o también en las zonas de apoyo. Imagínense un cuerpo de cúbito dorsal, ¿no es cierto? De cúbito dorsal. ¿Cuál es la parte que apoya hacia el piso? La espalda, ¿no es cierto? Pero de toda esa parte posterior, las partes más salientes, ¿cuáles son? La zona escapular, ¿no es cierto? Aquella que corresponde a los omóplatos. Luego, el nivel de los glúteos, principalmente. Entonces, en esos lugares precisamente no vamos a poder encontrar hipostasia cadavérica, pero en todo lugar circundante sí. Um, ¿Qué más podríamos comentar? La coloración de las livideces cadavéricas en general es de color violáceo, ¿no es cierto? Pero puede ser alterado por algunos aspectos o factores físicos también, como el frío, o factores químicos, como el dióxido de carbono, por ejemplo, que pueden dar una coloración rojiza. Este aspecto, pues, nos ayuda a demostrar de que en los casos de intoxicación por dióxido de carbono, aparece una coloración rojiza, rojo carmín, cuando la carboxihemoglobina está por encima del 30%. Por lo tanto, la metahemoglobinemia produce livideces achocolatadas, o sea, de un color rojo oscuro, ¿no es cierto? Ahora, las livideces también pueden aparecer en zonas opuestas al declive, y estas son las livideces paradojales. O sea, si tenemos livideces en zonas opuestas al lugar que estamos mencionando, en las zonas de declive, se llamarían livideces paradojales. Pero estas se observan frecuentemente en casos de intoxicación por monóxido de carbono, solamente en esos casos, pero el color rojizo intenso va a diferenciarse de cualquier otra lividez que habíamos ya mencionado anteriormente. Y este último se debe probablemente a la vasodilatación, ¿no es cierto? En estos lugares por acción tóxica del monóxido de carbono. Las livideces cadavéricas, bueno, aparecen aproximadamente a las 3 horas del paro cardíaco, a las 8 horas alcanzan su máxima intensidad y también su extensión y se llegan a fijar a las 13 horas aproximadamente. Y esta fijación se comprueba cuando al presionar con el dedo persiste la coloración. A diferencia que como un signo vital, si usted presiona en una parte del cuerpo, inmediatamente cambia de color, ¿no es cierto? Se vuelve blanquecino. En cambio, en las livideces, ese color no cambia para nada. Por lo tanto, estaríamos hablando de este fenómeno sin duda alguna. Una vez que se han fijado, ¿no es cierto?, las livideces, es imposible modificarlas con el cambio de posición. Sin embargo, puede cambiar, si se cambia el cadáver, más bien, o la posición del cadáver, pueden aparecer nuevas livideces, ¿no es cierto? Además de las que ya existían, ¿no es cierto? Siempre y cuando éstas se hagan dentro del tiempo de producción de las livideces cadavéricas.
Después de las 24 horas del paro cardíaco, ya no se forman nuevas livideces cadavéricas. Las livideces van a persistir hasta la destrucción de la piel por efectos de la putrefacción o por las modificaciones como son la momificación o la adiposira que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué más podíamos comentar? Probablemente la diferencia con otras manchas en la piel del cadáver pueden ser confundidas con las livideces cadavéricas, ¿no? Especialmente con las equimosis que habíamos visto anteriormente, que son parecidos, pero en el primer caso es por la ruptura de los capilares sanguíneos, ¿no es cierto? Por efecto de una fuerza capaz de romper o eh, poder afectar, ¿no es cierto?, estos tejidos, alterando la homeostasis. En cambio, estas otras, pues, tienen otro carácter por este argumento que acabamos de mencionar, pero también tal vez se pueda confundir con las manchas de putrefacción, porque en el proceso de putrefacción también aparecen manchas. Y para hacer estas diferencias, a veces se hacen incisiones eh, sobre la zona de la mancha para poder descartar estos aspectos, ¿no? Pero también existen algunas pruebas de laboratorio para poder ratificar estas diferencias, ¿verdad? Uno de los aspectos importantes del análisis de los livideces son para definir eh, si el cadáver ha sido manipulado. Acabamos de decir que se fijan en las distintas horas, ¿no es cierto? Y pueden formarse hasta en dos lugares cuando el cadáver haya sido movido. Entonces, el análisis y el estudio de las livideces cadavéricas nos va a permitir de manera segura de que si se encuentra en dos lugares o en lugar incompatible las livideces cadavéricas, pues ese cadáver ha sido movido, ¿no es cierto?, de su lugar de origen. Ha sido manipulado, en otras palabras. O probablemente haya fallecido en algún otro lugar, ¿no es cierto? Y después de un tiempo ha sido transportado a otro lugar para simular un accidente, qué sé yo. Por eso es importante siempre reflejar la posición del hallazgo del cadáver. De ese modo, uno se puede dar cuenta de que ha sido modificado o no, o ha sido transportado o no el cadáver. Bueno, y aquí tenemos más o menos en estas imágenes la zona escapular. Fíjense que no se ha manchado, no existen manchas de las livideces cadavéricas, también en la zona de los glúteos, respectivamente. Y aquí se está haciendo esta prueba precisamente para diferenciar, ¿no es cierto?, de una lividez, ¿no es cierto?, para diferenciar de que pueda hacerse una persona que no tenga estas características. Bueno, ahora no pasaríamos a los fenómenos químicos, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Doctor, perdón una Vale. consulta. No le he escuchado muy bien cuando dijo que ¿cómo nos podemos dar cuenta que han movido a un cadáver o que, digamos, estaba en distinta posición? Esa parte no la entendí bien, doctor. Allá. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Cuando encontramos un cadáver, ¿no es cierto? Si las livideces cadavéricas concuerdan con las zonas de declive, ¿no es cierto? O sea, están ubicadas en las zonas de declive del cadáver, entonces quiere decir que el cadáver no ha sido movido porque se ha formado ahí y se espera que se haya formado ahí, ¿no es cierto? Y dependiendo del tiempo del hallazgo del cadáver, estas podían estar consolidadas o en formación,
pero no existe otro lugar donde se haya formado las hipostasias cadavéricas. Las zonas de declive quieren decir la zona más hacia el piso, si vale el término, ¿no es cierto? Pero si encontramos livideces en zonas opuestas a la zona de declive del cadáver en el que se está encontrando, quiere decir que no era la posición inicial, pues el cadáver ha sido movido, ¿verdad? O sea, cuando yo debería encontrar un cadáver que estoy encontrando de cúbito dorsal y encuentro las livideces a nivel del tórax o el abdomen o el rostro, entonces no corresponde, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ha sido movido el cadáver. O en otro lugar, estoy simplemente colocando el ejemplo de dos posturas, ¿no es cierto? Podría estar de cúbito ventral, de cúbito dorsal, de cúbito supino, de costado derecho, izquierdo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los aspectos para saber diferenciar estos aspectos, pero también hay que vincular con el tiempo del inicio de la formación de las livideces, que son a las 3 horas aproximadamente, luego adquieren su mayor intensidad a las 8 horas, ¿no es cierto?, en su extensión, pero llegan a fijarse a las 13 horas. Después de las 13 horas aún puede formarse todavía en otro lugar si es que ha sido movido. Por lo tanto, puede haber livideces en dos zonas, ¿no es cierto?, al margen de estar encontrando en una posición X el cadáver. Eso quiere decir que también ha sido movido, ¿no? No sé si he respondido tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Vale, ya. Ok. Bueno, entonces ahí quedamos, mis queridos. Nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles. Ojalá aún disponga de tiempo, que ando como loco con estas cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches. Chao, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego.